Pregunta súper interesante. Me dice Luz Vargas, tengo linfoma de Hodgkin, cáncer en los ganglios. ¿Cómo puedo trabajarlo emocionalmente si regresa cada 2 años? Miren, Bueno, el tema del cáncer de ganglios, lo que nos dice Hammer es que no está considerado como un cáncer. Es realmente una inflamación de los ganglios. Y es porque estos, de alguna manera, en una fase de estrés, con un colorido de desvalorización de uno mismo, estos ganglios de alguna manera pierden consistencia. Lo que sucede es que se hacen porosos o se ulceran al grado de parecer un queso gruyère, esto en una fase de estrés de desvalorización. Cuando la persona se revaloriza porque soluciona el conflicto, lo que sucede es que el ganglio se rellena, eso es así. Pero si la persona tiene recaídas o recidivas, lo que va a suceder es que va a volver a descalcificar o a hacer úlceras en el ganglio y el cerebro va a hacer un esfuerzo extraordinario para rellenarlos y volver a rellenarlos y volver a rellenarlos al grado que estos se van a inflamar. Lo que hacía Hammer no quiere decir que yo lo recomiende, simplemente digo lo que él decía, que él era médico. Lo que hacía, les inyectaba cortisona por cierto tiempo, según he leído, por 3 meses, hasta que la persona desinflamara los ganglios. Claro está que también hay que buscar el conflicto emocional en el que la persona se está sintiendo desvalorizada. Ahora, por mi experiencia, siempre que hay problemas de ganglios o en el sistema linfático, pues podemos buscar una emoción, un sentimiento de no poderse defender. Ojo, no me puedo defender. Hay que ver en qué parte tienes los ganglios inflamados. Si es en el cuello, pues no me puedo defender quizá de la propia familia. Fíjate bien, Luz, realmente esto que te estoy diciendo te va a hacer muchísimo sentido, porque estoy seguro, por la experiencia que tengo en la consulta, vas a encontrar que siempre has tenido esa emoción de tenerte que defender de los demás. Y también, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo muy sencillo. En los ganglios, si tienes inflamado, en la entrepierna, en la entrepierna, también llega a inflamarse los ganglios, aquí por la ingle también. Entonces, hay que ver, porque si es ahí, entonces podría tener tintes sexuales, o sea, no me puedo defender sexualmente, ¿correcto? Probablemente vas a recordar, Luz, que, por ejemplo, si es aquí, pues ver si ya habías estado en discusiones familiares donde no te podías defender de la familia y te sientes indefensa, te sientes un poco sin la posibilidad de defenderte ante una situación o ante personas. Si es el caso de la ingle, pudieras también tener recuerdos donde personas pudieron haberte tocado sin autorización y te sentiste indefensa. En esas partes que sabemos no nos deben, al menos en la infancia, no debe de tocarnos absolutamente nadie. Pero si estamos niños y probablemente alguien abusó en ese aspecto, pues te sentiste indefensa. ¿Qué pasa? Que ahora, en tu vida actual, probablemente ante una situación, si es aquí, será otra vez con la familia, o si es en la ingle o en las partes inferiores, pues buscarías en qué parte sexualmente no te sientes indefensa, que no te puedes defender. El evento que te desencadene esta inflamación irregular de ganglios o excesiva de ganglios, pues puede ser ya cualquier cosa. Por ejemplo, el haber estado, hablando de la parte inferior, el haber estado con alguien íntimamente que no estaba segura, ya cosas un poquito más sutiles que te puedan hacer revivir aquella emoción de la infancia. En el caso de los ganglios en el cuello, pues probablemente pues otra disputa familiar, quizá de menor intensidad, pero como ya tienes un evento grave anterior, pues este desencadenante de alguna manera detona el que empiece a inflamar, primero a hacer úlcera en los ganglios y luego a inflamarse.
es importante que soluciones el conflicto para que los ganglios vuelvan a su tamaño normal o dejen de ulcerarse, para que dejen de rellenarse y dejen de aparecerte inflamados. Hammer decía que ni los ganglios, ni el cáncer de ganglios, ni tampoco la leucemia, él las consideraba como cánceres. Y suena lógico, y yo lo veo de esta manera. Para mí el llamarle cáncer a una situación, de hecho, él no usaba esta palabra de cáncer. Él de alguna manera le llamaba soluciones biológicas o desencadenados por conflictos biológicos. Y no usaba esta palabra de cáncer por el peso que tiene esta palabra ante la persona. ¿Por qué? Por toda la creencia que hay detrás de esta palabra. Una, que vas a morir. 2, que no hay cura. 3, que tienes pocas posibilidades de vida. 4, que necesitas medicamento fuerte. 5, bla, bla, bla. Te puedo dar 10, 20 ejemplos de todas las creencias que hay a raíz del cáncer. Hammer demuestra que lo que mata realmente es el miedo a morir de cáncer, porque te va a llevar a un problema pulmonar o un problema de riñón, que son órganos vitales y que de alguna manera van a causar estragos hasta que pierda la vida la persona. Pero esto es solamente si el miedo empieza a apoderarse de la persona de tal manera que de alguna manera el miedo es el que lo invada y le quite finalmente la vida. Gracias. Entonces hay que primero tener conocimiento de la situación, qué es lo que me está estresando, tratar de solucionar lo que esto seguramente tiene solución. Como yo les he dicho, es arreglar el conflicto si es que está en tus manos, aceptarlo si es que no está en tus manos solucionar el conflicto, o alejarte del conflicto si es que no puedes ni cambiarlo ni aceptarlo, pues mejor aléjate. Podría ser finalmente una solución. Ahora, lo mejor es tomar la calma, porque después del diagnóstico de cáncer fatal, que muchas veces, inclusive hasta la forma en cómo lo dicen, pues impacta a la persona. Y si ya tenemos un conflicto de desvalorización que impactó a la persona, que lo está llevando en este caso a la inflamación de ganglios, imagínate ahora un conflicto fatalista, que te dicen que te queda poco tiempo de vida o que tienes cáncer, y basado en lo que tú crees que es el cáncer y qué va a pasar por tener cáncer, esto puede alterar tu psique y volver y de alguna manera generar otros conflictos añadidos. Por ejemplo, vamos a suponer que empiezas con un miedo muy fuerte a morir, que eso va a dañar tus pulmones o va a hacer que los alvéolos pulmonares se multipliquen en exceso, y en un futuro, si no detienes este miedo a morir, pues puede haber un cáncer pulmonar. O si bien empiezas ya a no trabajar o a no tener dinero para pagar tus medicamentos, pues esto va a hacer que el hígado, que es uno de los cánceres secundarios más probables que aparecen después del diagnóstico, igual que el del pulmón sería el primero, el segundo el del hígado, pues va a empezar a haber problemas de hígado. ¿Por qué? Porque el hígado en el caso del pulmón, al estar en una situación de miedo a morir, el cerebro no distingue la realidad de la ficción, ni lo virtual, ni lo ilusorio. Más bien, el cerebro es ilusorio y entonces no distingue esta diferencia. El cerebro solamente piensa que está ante una situación que le puede quitar la vida, y como solución biológica va a aumentar los alvéolos pulmonares. Esto lo hace vía una mitosis celular, en donde las células se multiplican. ¿Para qué? Para tener más alvéolos, poder jalar más aire, para tener más oxígeno que se va a requerir para huir de la muerte. Porque una de las cosas que no hemos comprendido es que el cerebro reacciona ante situaciones, y sus reacciones muchas veces ante situaciones como esta de miedo a morir, sus reacciones son arcaicas. O sea, piensa como si nosotros estuviéramos en la prehistoria, como si estuviéramos frente a un oso que nos va a atacar, y sabe que la solución es correr, y el cerebro nos va a ayudar a que podemos lograr esto que es correr, y eso es la solución que encuentra multiplicar los alvéolos pulmonares para que con cada inhalación de oxígeno pues podamos recuperar el mayor oxígeno posible, o aire, recuperar el mayor oxígeno posible de este. En el caso del hígado, vamos a ver que el hígado va a tender a hacerse grande porque vamos a empezar a almacenar más grasa, o sea, nutrientes.
¿De dónde salen estos nutrientes? De los alimentos. Si bien no hemos recapacitado nosotros que no somos médicos, pero sería bueno que recapacitáramos que los alimentos, lo que nos hace ingerir alimentos realmente no es el placer, y que si bien caen al estómago, realmente en el estómago lo que se hace es un proceso, y parte de este proceso ayuda el hígado, que es el que se encarga de separar los nutrientes para poderlos vertir a la sangre y poderlos distribuir a todos los demás órganos que requieren nutrientes para poder seguir funcionando. Ojo, si nosotros empezamos con un conflicto después de un diagnóstico de cáncer, en donde ya nadie nos quiere dar trabajo, en donde de alguna manera nuestro ingreso no alcanza para pagar los gastos fuertísimos que se vienen a raíz de los procesos que nos dictan los médicos y la parte médica, pues la persona va a entrar muy probablemente con un miedo a no tener dinero, inclusive para alimentarse. Y esto va a generar que el hígado almacene más grasa. Entonces vamos a tener un hígado graso, un hígado inflamado, un hígado graso, y si se vive muy intensamente, recuerden que del tamaño del síntoma es el estrés, o del tamaño del estrés será el síntoma. Si se vive muy intensamente, podríamos presentar también un cáncer secundario o terciario en el hígado. Y esto es así. Entonces, Luz, lo que yo más te recomiendo es que busques un buen médico, que te asesores bien, todo acompañado evidentemente de un médico, y puedes aceptar que te den tus quimios o lo que te haya ofrecido el médico hacer, pero esto de nada va a servir si no atiendes estos miedos que yo te digo, y sobre todo que resuelvas aquel conflicto en el que te hace sentir indefensa. Recordemos que el sistema linfático maneja todos los líquidos del cuerpo y que siempre los utiliza el cerebro para proteger. Y también es muy necesario los riñones, por ejemplo, para este proceso. Si hay daño en los riñones o hay insuficiencia renal, todos los procesos de reparación del cuerpo se complican. Por eso, muchas personas que tienen problemas de riñón, cuando se enferman de otra cosa, les cuesta mucho trabajo recuperarse. Bien, ojo, el líquido siempre el cerebro lo manda o lo utiliza para proteger. Siempre después de un daño celular va a haber la presencia de líquidos, inclusive pues están conocidos como edemas. Si tú te quemas un dedo, siempre va a haber pus de manera inmediata. Y es así. Nosotros con nuestras emociones dañamos nuestras células, y el cuerpo lo que hace después, cuando ya lo resuelves, es repararlas. Algo que me faltó decirle aquí a Luz Vargas sobre el linfoma de Hodgkin que tiene, bueno, dos cosas, que si aparece cada 2 años, y eso es algo que no le había comentado, y sí me gustaría cerrar este video con esta pequeña aclaración. Si aparece cada 2 años, nos está hablando de un ciclo biológico memorizado. Entonces ella se está sintiendo atacada, que no se puede proteger cada 2 años, porque está vivenciando un evento cada 2 años que lo está llevando a revivir esa emoción. Yo le invito a que revise qué le pasó a los 2 años, por ejemplo, o a los 4, o a un número duplo de 2. ¿Sí? Esto es bien importante. Y ver, a lo mejor también en el embarazo podemos encontrar que quizá se intentó, probablemente, no digo, ¿no? Estoy hablando sin saber, discúlpenme si me equivoco, pero podríamos encontrar que a lo mejor hubo un intento de aborto a los 4 meses, o a los 2, o X, también durante el embarazo de su madre. Entonces eso programa los ciclos. Entonces cada 2 años yo me vuelvo a sentir atacada, vuelvo a sentir que no me puedo proteger, y de alguna manera vuelvo a tener el síntoma del linfoma. ¿Sale? Por ahí, Luz, yo estoy seguro que vas a encontrar cosas con esta información que yo te doy. Bien, pues espero que les haya gustado. Luz, muchísimas gracias por escribir, por seguirme. Te invito a compartir y les...